esta mañana en Colosenses 3:16. Y este pasaje es uno de los pasajes memorables del apóstol Pablo. Pablo preocupado por la enseñanza de la iglesia y preocupado para que la iglesia sea una iglesia edificada en un fundamento de la fe, de palabra sana, de palabra correcta en el Señor. Y él dice las siguientes palabras, Colosenses 3:16. Leámoslo juntos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Repitamos la primera parte juntos. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Si la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros, luego seremos salvados del error, es lo que nos está diciendo Pablo. Porque toda persona que tiene la doctrina correcta de la palabra del Señor, que tiene un fundamento firme en las Escrituras y en la palabra, nunca será movida de su fe. Y eso es lo importante. Creo que debemos volver nuevamente a este fundamento que es la palabra de Dios. Muchos predican muchas cosas, pero nosotros predicamos el evangelio vivo y verdadero del Señor Jesucristo. Amén. Por eso vamos a estudiar este libro de Colosenses en este mes. Y quisiera llamarlo así, el estudio Cristo es nuestra nueva vida. La palabra de Dios siempre nos centra nuevamente en Cristo. Cristo es el epicentro para todos nosotros. Cristo es alrededor del cual giramos, nos movemos, vivimos y somos bendecidos. Pablo saluda a esta iglesia de la siguiente manera. Pablo, apóstol de Jesucristo, capítulo 1, versículo 1. Por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean de vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Note que Pablo se presenta como un apóstol. La palabra apóstol significa enviado. Es un enviado de Dios, ¿para qué? Para predicar la palabra del Señor. Y ahora dice, él es apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Que un hombre de Dios, quien se precia de ser un hombre de Dios, debe ser llamado por la voluntad de Dios. Y Dios es quien respalda su ministerio. Y luego saluda a esta iglesia de la siguiente manera. Ustedes les dice, son santos y fieles hermanos en Cristo. A los colosenses se les llama ¿cómo? Santos, y se les llama fieles. Dile que está a tu lado, tú eres santo y tú eres fiel. ¿Qué significará este saludo? Porque la iglesia le da estas dos características importantes del saludo a la iglesia. Porque la iglesia es llamada a ser santa. Santo es ser apartado del mundo para Dios. La iglesia está siendo llamada a ser santa. Y luego le dice fiel, porque se espera que los hermanos sigan fieles en la fe. Que hay dos cosas que usted tiene que tener presentes como cristiano. Uno es su llamado a la santidad. Y dos es el llamado del Señor Jesucristo para que nosotros seamos fieles en Cristo Jesús. La fidelidad es una de las características más importantes de la iglesia en este tiempo. Así como un matrimonio se sostiene por la fidelidad de los dos esposos, así también la iglesia se sostiene por la fidelidad a Cristo. Y se espera que la iglesia siga siendo fiel al Señor. Es decir, ¿qué es ser fiel, hermano? Ser perseverante, ser persistente, ser permanente, ser estable en su fe, ser una persona que se congrega regularmente. Es decir, ser fiel al evangelio es estar apoyado de tal manera en Cristo que mi fe es fuerte y mi fe es fuertemente establecida en el Señor. Luego Pablo está diciéndole a la iglesia, ustedes tienen estas dos condiciones, son santos y son fieles. Por eso les dice que se saludaran los unos a los otros en la santidad y en la fidelidad. El mensaje esta mañana es Cristo es nuestra nueva vida y tiene relación con encontrar en Jesús la vida que Él quiere que nosotros vivamos. Una vida nueva, llena de plenitud, de esperanza, de abundancia en el Señor. Y por esa razón ahora les saluda de la siguiente manera. Mira el versículo 2, la segunda parte dice, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Lo que vamos a hacer es un estudio textual de la Biblia, un estudio expositivo. Vamos a ir parte por parte avanzando. Y aquí Pablo menciona dos cosas importantes que la iglesia debería utilizar en el saludo: gracia y paz. Todos digan gracia y paz. ¿Sabe que así se saludaban los hermanos?
en la iglesia, gracia y paz. Era un saludo muy característico de las iglesias cristianas. Se decían unos a otros gracia y paz. La gracia es el regalo inmerecido del favor de Dios. Eso es lo que significa gracia. Y estaba diciendo en este pasaje que si es el saludo de los creyentes, de los cristianos, necesitamos nuevamente la gracia como estilo de vida. Que a través de esa gracia la iglesia conocería el perdón del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la restauración y la plenitud en la Biblia y en la palabra del Señor. Pero también habla de paz, porque una iglesia tiene que tener gracia, pero también tiene que estar ¿en qué, hermanos? En paz. Entonces yo quiero que ahora salude a 2 o 3 personas en este lugar y les diga así: gracia y paz del Señor Jesucristo. Salúdenlas, por favor. Qué hermoso saludo. Son como 2 columnas en la iglesia, ¿no? La gracia y la paz del Señor Jesús. Ahora vamos a entrar en la siguiente parte, y quiero leer del versículo 3 hasta el versículo 14. Vamos a leer esa primera parte. Dice: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de los pecados. ¿Qué le parece si oramos en un momento y le pedimos al Señor: Señor Jesús, revélanos a Cristo en esta epístola de Colosenses? Amén. Vamos a orar. Padre, oramos esta mañana y te pedimos, por favor, abre esta palabra, Señor, para nosotros. Queremos ser edificados, Señor, en tu palabra, y te pedimos, Señor, que podamos entrar en este libro de Colosenses durante este mes, en lo que queda de noviembre y diciembre, Señor. Y te pido, Padre, que reveles a Jesucristo en nuestros corazones. Padre, gracias por la iglesia. Gracias porque la iglesia en verdad, Señor, está llamada a ser santa y a estar fiel en todas las cosas de Dios. Te pido, Señor amado, que nosotros podamos ser como un faro de luz que alumbra en la oscuridad nuestro hogar, nuestra familia, nuestros hijos y nuestra iglesia, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Quisiera hacerles notar en primer lugar que Pablo ora por toda la iglesia. En el versículo 3 dice: siempre orando por vosotros. Los motivos de oración de un pastor por su iglesia. ¿Cuáles son los motivos de oración de un pastor por la iglesia? Pablo tiene muchos motivos. En todo momento está hablando acerca de orar por las necesidades de la iglesia. Pero note que no son las necesidades físicas o materiales por las que Pablo ora. Pablo ora en primer lugar por las necesidades espirituales de la iglesia. En el versículo más adelante, en el versículo 9, dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. La oración de Pablo es una oración persistente. Solo la oración que se hace de manera persistente puede traer fruto y resultado en nuestra vida. Pablo sabe que es a través de la oración que la iglesia va a ser fortalecida. Una iglesia que no ora se debilita y pronto desaparece. Pero una iglesia que ora y que es fuerte en la oración y que tiene hermanos que oran, nunca será debilitada. El enemigo no va a poder entrar en una iglesia que ora. ¿Cuántos dicen amén? El diablo no tiene ningún poder para fortalecerlo a usted en primer lugar. Usted no puede reemplazar su vida de oración, porque la oración tiene el poder de Dios para fortalecerlo a usted en primer lugar. Es la oración la que lo va a llevar a un siguiente nivel.
Mucha gente está pidiendo por un nivel diferente. Yo quiero crecer, yo quiero entrar en un nivel distinto, pero nunca he visto a ninguna persona cambiar de nivel o a una iglesia subir de nivel si no lo hace a través de la oración. La oración es el puente para seguir creciendo. Pablo lo sabe y ora, y él dice: siempre estoy orando por vosotros y dando gracias al Señor por vosotros. Primer consejo que quiero darle a la iglesia antes de que termine el año: establezca una lista de oración por muchas cosas. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes están orando por el conflicto en Asiria? Que han tomado el tiempo para orar por ese conflicto. ¿Sabe usted, hermanos, que leí en las noticias en estos días, y comparativamente hay ejércitos de por lo menos 5 potencias, 5 naciones mundialmente armadas con armas atómicas, están en este momento en la zona listos para pelear una guerra? O sea que hay portaaviones, aviones, submarinos atómicos, soldados, todos concentrados en un pequeño punto de la tierra a tan solo unos kilómetros de Israel. Piense por un momento en esto. Cualquiera puede cometer un error. Si no estoy mal, la semana pasada Turquía tumbó un avión de la Unión Soviética. Y eso, solamente ese hecho es más grave que lo que inició la Segunda Guerra Mundial. ¿Sabía usted eso? La Segunda Guerra Mundial empezó por algo más insignificante que el hecho de tumbar un avión de la Unión Soviética. O sea que estamos a las puertas de lo que puede ser una gran guerra mundial. Y todos esos ejércitos concentrados en ese lugar, lo único que hacen es recordarnos que la iglesia tiene que permanecer orando, que nosotros no podemos desviarnos del llamado de Dios a la oración. Mire lo que dice Pablo. Él pide que nosotros seamos llenos del conocimiento de su voluntad, versículo 9, y de sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Cómo podemos hacerlo si no oramos? Una de las labores más importantes que tiene una iglesia es tener intercesores, personas que estén orando, que estén vigilando en oración. Ese era Pablo. Él dice: siempre estoy orando por causa de ustedes. Nosotros necesitamos orar mucho más, hermanos. No pierdan la oportunidad para terminar este año orando, buscando el nombre del Señor. Que usted y su Biblia sean compañeros inseparables. Que usted tenga momentos de oración. Que usted esté orando por los pastores, por los líderes, por el proceso de paz en Colombia, por el presidente, por las elecciones, por todo lo que se viene para nuestro país y para nuestra nación. Al nivel local, en la iglesia, estamos iniciando una tercera iglesia afuera de Bogotá, la de Chía. Y estos pastores, los líderes que hemos enviado allá, necesitan nuestra oración. Los de Facatativá, los de Cajicá, los de aquí de Bogotá. Usted ore por sus autoridades, ore por sus pastores y por sus líderes. Ore que el Señor los mantenga fuertes, que no se enfermen. Ore que sean personas que busquen el rostro de Dios, que tengan el tiempo para la palabra y para la oración. ¿Sabe, hermano, que muchos de los pastores no oran porque no tienen tiempo? Y no oran porque no tienen tiempo, no porque no puedan generarlo. Están cargados de tantas actividades, tantos problemas de la iglesia, que ni siquiera tienen tiempo para orar. Usted tiene que orar por sus pastores para que saquen el tiempo para que ellos puedan orar. Los apóstoles en su tiempo estaban tan ocupados que descuidaron el poder de la palabra y la oración, y la iglesia empezó a menguar. La única forma de que una iglesia permanezca fuerte es que los pastores y los líderes seamos personas de oración. ¿Cuántos dicen amén? Los líderes tienen que ser gente que ora. La iglesia tiene que tener oración todo el tiempo. No es solamente el domingo, es todos los días. Tenemos que estar en oración. Y si hay un ministerio que nos hace falta en la iglesia, es ese ministerio de intercesores de tiempo completo que estén orando, que estén batallando y peleando las batallas en oración. ¿Sabe, hermano? Pablo sabía que esta iglesia iba a ser fuerte en la medida que orara. Yo coleccioné las siguientes frases porque son los motivos de oración nuestro. La iglesia que ora nunca será una iglesia débil. Dígale que está a su lado: si la iglesia ora, nunca será débil. La iglesia que ora no será presa del enemigo. El diablo no podrá tocar a una iglesia que ora.